¿Por qué razón será que la doctrina adventista le saca el cuerpo a la epístola a los Gálatas? No usan la epístola a los Gálatas para defender su doctrina. Le sacan el cuerpo a la doctrina. ¿Por qué será? Es como si la epístola a los Gálatas no existiera y en cierto grado la epístola a los romanos. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarme. No estoy aquí para tirar piedras ni para ofender a nadie, pero sencillamente yo estoy aquí para que la gran verdad de la justificación por la fe reluzca como nunca. De tal modo que hoy vamos a leer de labios del mismo reformador Martín Lutero, aquel a quien Elena de White llamó el campeón de la verdad. Pero luego lo desmiente, en muchos de sus lugares desmienten la misma obra de Lutero. Y claro, ellos sacan la excusa de que son los herederos de la Reforma y que ellos están cumpliendo y acabando la Reforma de Lutero, pero lo que hacen es que la pisotean, la derriban. Claro que se paran en los hombros hasta aplastar a la Reforma, porque no es ni siquiera cerca del centro de las Escrituras que usan para defender la doctrina adventista. Siempre están en Daniel 8:14 y en Apocalipsis 12:10 y en cuantos otros textos que usan, saltando de aquí para allá para defender la doctrina. Y el énfasis es siempre en la ley y la ley. Y esa ley nunca los conduce a Cristo. Nunca permiten que la predicación de la ley aplaste, sino que la presentan a la ley como guardable. Es decir, que tú sí puedes guardar la ley. Y entonces Dios verá en el juicio investigador, se dará cuenta que tú has sido un guardador de la ley. Eso sí, tienes que ser un perfecto guardador de la ley. Pero para eso está la epístola a los Gálatas. ¿Y quién más que el gran reformador Martín Lutero? Por favor, antes de seguir adelante, les quiero dar las gracias a todos los que ven este canal, el canal que lleva mi nombre, Haroldo Camacho, Haroldo con H. Por favor, denle el like y suscríbanse a este canal que ayuda mucho en la difusión. Bueno, en sus 41 conferencias que Lutero dictó en 1531, él hace la pregunta. Y fueron conferencias sobre la epístola a los Gálatas. Y estas conferencias hasta el día de hoy se considera la norma, el estándar entre el mundo evangélico y protestante como la norma de la obra más clara y definida sobre la justificación por la fe, excepto para los adventistas. Los adventistas tienen otra norma, que es las presuntas visiones de Elena White, pero no me quiero ir por allí, quiero quedarme con Lutero. Lutero pregunta a sus alumnos. Primero debemos declarar el argumento principal de esta epístola, la epístola a los Gálatas. ¿Qué pretende Pablo? Su propósito es el siguiente. Ahora, este hombre es el que se enfrentó ante el papado para denunciar al papado por todas sus doctrinas, no solo la venta de las indulgencias, sino su equivocada doctrina de la justificación, donde la doctrina del papado, casi igual, un clon a la doctrina de la justificación del adventismo, tenía que ser acompañada por obras de cumplimiento a la ley y en el último caso obras del amor.
¿Acaso esa no es la doctrina del adventismo? Por aquí un hermano me envió una larga cita de un escrito de Elena White, en que ella, ¡ay, cómo habla de lindo de la justificación por la fe! Pero luego, en el mismo libro, le da el hachazo a lo mismo que ella escribió, diciendo que todo aquel que ha de ser salvo tiene que estar en perfecto cumplimiento con la ley de Dios. Así que se niega, se contradice a sí misma, pero apenas he leído tres notas acá. Dice, ¿qué pretende Pablo? Su propósito es el siguiente. Ahora agárrense de donde estén porque van a quedar sorprendidos. Yo creo que yo leí esto antes, pero es fácil olvidar estas preciosas horas. San Pablo se propone establecer la doctrina de la fe, la gracia, el perdón de los pecados o la justicia cristiana. A la doctrina de la justificación él le llama la doctrina de la justicia. De esta manera podemos ver perfectamente la diferencia entre la justicia cristiana y todas las otras clases de justicia. Esto es clave, que se vea una gran diferencia entre la justicia cristiana, ese diamante único que hay como ningún otro, y las demás otras clases de justicia. Lo que el catolicismo romano y el adventismo del séptimo día tratan de hacer es de pulir la doctrina de las obras y toda clase de justicia, pulirlas de tal manera que se puedan presentar como la justicia cristiana. Es decir, que si el cristiano logra cumplir con ciertos aspectos, no ciertos, todos los aspectos de cualquier tipo de justicia, entonces el cristiano es justificado. La doctrina adventista no hace esta diferencia en que por un lado coloca lo que es la justicia cristiana y por otro lado lo que son los otros tipos de justicia. Si no han entendido, espérense un tantito ahí que lo van a ver. Dice, porque hay diferentes tipos de justicia. Hay una justicia política o civil de la cual se ocupan los emperadores, los príncipes del mundo, los filósofos y los abogados. Ahí está. Podemos decir los presidentes del país como también los presidentes de asociaciones generales. También existe una justicia de la ética social, según las costumbres de los hombres. Tanto los padres como los tutores pueden instruir en esta justicia sin peligro alguno, puesto que no le atribuyen ningún poder para satisfacer la deuda del pecado, complacer a Dios o merecer la gracia. Ellos enseñan que tales comportamientos solo son necesarios para corregir los malos modales y ciertas conductas del quehacer diario. Además de estas, existe otra justicia, ojo, llamada la justicia de la ley o de los 10 mandamientos, en la cual instruye Moisés. Esta también la enseñamos según la doctrina de la fe. Ojo, porque nos calumnian diciendo que nosotros no le prestamos atención a los 10 mandamientos ni los enseñamos. No importa en qué orden aparezcan. Esta es una gran calumnia que levantan en contra de nosotros. Pero sigamos adelante. Lo que Lutero hace acá es distingue aún la ley de Dios y la coloca dentro de las diferentes leyes humanas. Ahora vamos a ver cuál es la doctrina
de la justicia cristiana. Sin embargo, ay, a mí me encanta esta parte. Hay otra justicia que está por encima de todas estas, a saber, la justicia de la fe o la justicia cristiana. Debemos ver cuán diferente es esta justicia. Esta última se opone a las demás. Saben que hubo quién sabe si habrá sido joven, uno no sabe aquí en estos comentarios de YouTube, que me escribe qué tipo de drogas está tomando. Usted está insinuando que yo, por mi pasión y mi emoción aquí, estoy tomando alguna droga. Yo le quiero decir que lo mismo dijeron de los apóstoles el día de Pentecostés, cuando ellos estaban predicando a Cristo con denuedo y con mucha pasión. Dijeron, estos están ebrios a esta hora del día, esos son borrachos. Bueno, lo mismo dicen de este servidor. ¿Qué tipo de droga está tomando Camacho? Estoy tomando la droga de la gracia, de la misericordia de Dios, de la justicia cristiana. Bien, dice, debemos ver cuán diferente es esta justicia, la justicia de la fe. Esta última se opone a las demás. Es decir, la justicia de la fe se opone a la justicia de los 10 mandamientos. Y por eso es que la iglesia adventista no puede predicar de la epístola a los Gálatas, ni tampoco pudiera subir un predicador adventista al púlpito y leer esto como parte de su sermón un sábado de mañana, porque adiós, mijito. Y después, la teología adventista tiene la osadía de decir, no, nosotros también creemos en la justificación por la fe. Pero mezclan la justicia de las obras y las justicias humanas con la justicia cristiana. Pero seguimos, porque ustedes van a entender esto mejor. Dice, esta última, la justicia de la fe, se opone a las demás. Las primeras justicias fluyen de las leyes de los emperadores, las tradiciones del Papa y los mandamientos de Dios. También consisten en nuestras obras y podemos cultivarlas por nuestro puro esfuerzo natural, como lo llaman los papistas, o aún por el don de Dios. Elena de White lo llama la voluntad o el libre albedrío. Todas estas clases de justicia son también dádivas de Dios, junto con las muchas otras cosas buenas que disfrutamos. Pero esta justicia más excelente, es decir, la de la fe, Dios la coloca a nuestra cuenta por medio de Cristo, sin obra alguna de nuestra parte. Alabado sea el Señor. Es decir, cuando yo estuve traduciendo esto, porque esto es mi traducción de estas conferencias de Lutero, nadie más las había traducido. Ustedes están escuchando algo muy especial, porque esta es la única traducción que hay de el comentario de Lutero de 1531. Por allí hay un resumen que alguien hizo de otra obra y lo llaman el comentario de Lutero, pero está llena de errores. Este es todo el tomo. Yo tomé de los apuntes originales que todavía se encuentran, hoy todos se encuentran en el internet, de las notas que tomaron los alumnos de Lutero usando su taquigrafía, y luego juntaron esos apuntes, hicieron un solo documento, se lo dieron a Lutero, Lutero redactó, puso algunos textos, algunas cosas, y fueron publicadas en latín por primera vez en 1531.
Esto no se había publicado en español hasta ahora, cuando finalmente ahora sí salió mi traducción. El comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, y yo ya les he mencionado en otro lado que si viven en Estados Unidos y me mandan $20 para el envío, yo le puedo enviar este comentario. Si viven en Sudamérica, puedo intentar enviarles el ebook gratuitamente, pero me tienen que enviar en Facebook Messenger su correo electrónico, y digo intentar porque a veces funciona y a veces no funciona. De alguna manera Google se da cuenta que yo estoy haciendo una compra para alguien en el extranjero y no permite, a veces sí permite, yo no sé por qué. Bueno, esto lo digo a manera de que ustedes mismos puedan tener una copia. No me importa lo que digan aquí, que estoy vendiendo cosas, y bueno, ustedes verán lo que dicen y sus críticas. Si van a criticar, critiquen de cosas buenas, hermano, pero no calumnien. Las calumnias matan. Ustedes lo saben muy bien, y quebrantan el mandamiento de Dios. Bueno, esta justicia más excelente, es decir, la de la fe, Dios la coloca en nuestra cuenta por medio de Cristo, sin obra alguna de nuestra parte. No es política, ni ética, ni es la justicia de la ley de Dios, ni es la justicia de la ley de Dios. La justicia que Dios quiere ver no es la justicia de la ley de Dios. Hay una justicia más alta, más grande, más preciosa que la justicia de la ley de Dios, por favor. La justicia de la ley de Dios le queda pequeña a la justicia de la fe. Pero ya con esto algunos se rompen las vestiduras y apagan y se van a otro canal, o menean la cabeza y dicen: ay, no, aquí va a estar otro perdido. Pero así es y así será hasta el fin del mundo. Hay los que creen y hay los que no creen, o al menos hay los que escuchan, hay los bereanos. No es política ni ética, ni es la justicia de la ley de Dios. Tampoco se conforma con obras. ¿Qué? ¿Que la justicia de la fe no se conforma con obras? Pues así es, sino que existe en un nivel muy diferente. Es una sencilla justicia pasiva, pues todas las previas son activas. Para obtenerla no hacemos obra alguna, ni ofrendamos cosa alguna ante Dios. En vez de eso, solo recibimos y permitimos que otro, con mayúscula, otro, obre en nuestro favor. A saber, nadie más que el propio Dios. Por lo tanto, me ha parecido bien llamar a esta justicia la justicia pasiva, la justicia de la fe, o la justicia cristiana. Es que yo les venía diciendo que cuando estaba traduciendo esto del latín al inglés, porque también lo traduje al inglés, a veces no podía continuar. Tenía que levantar las manos del teclado y sencillamente adorar, exclamar: Dios mío, alabado sea tu nombre, qué preciosura, ¿cómo es posible? Porque este tipo de justicia robó mi corazón. La justicia pasiva
No, pero algunos creen que sin una justicia activa no hay justificación, porque eso es lo que enseña la doctrina del romanismo, al igual que la doctrina del adventismo y otros ismos. Esta justicia es un misterio escondido. El mundo la desconoce. Es más, los propios cristianos no la comprenden plenamente y a duras penas pueden aferrarse a ella en sus tentaciones. Por tanto, es necesaria enseñarla y practicarla de continuo, sin cesar jamás, que otros se encarguen de predicar y enseñar otras cosas. Porque no se está enseñando esto. Y esto es lo que conduce a la verdadera alabanza. No es un sentimiento de que, ay, sí, hoy tuve fe, hoy el Señor hizo algún milagro por mí, entonces esa es la razón por la cual estoy alabando. No, yo alabo al Señor por esa otra justicia única. Una justicia que existe aparte de mí, una justicia que yo no puedo ensuciar, una justicia que yo no puedo maltratar, existe aparte de mí y no obstante Dios la pone a mi cuenta como si fuera mía. Díganme ustedes si eso no es gracia y yo no la puedo dañar. Y ahí está la gran diferencia, porque algunos dicen, sí, se te da, pero cuidadito, la embarras porque entonces se te quita y tienes que comenzar de cero otra vez. Como aquella fábula, creo que es fábula de Esopo, en donde el infierno se le da el castigo a un hombre que empuje un tremendo peñón cuesta arriba, solo para que a pocos metros de llegar a la cima se le escapara el peñón de la mano y fuera ese peñón rodando hasta abajo y más abajo todavía, y así subiendo y bajando, pasaba toda la vida en el infierno. Así es como se enseña la justificación. Sí, no, que Dios hoy estaba leyendo en un libro de Elena White, esos libros compuestos que los redactores del Centro White hicieron después de su muerte. ¡Ay, no, qué cosa más preciosa de la justificación por la fe! Pero luego me puse a ver otras páginas en otro lado y no, que sin una obediencia perfecta el Señor no nos tomará en cuenta para la salvación y para el juicio y cuanta otra cosa. Por tanto, es necesario enseñar esta otra justicia y practicarla de continuo sin cesar jamás. Y todo aquel que no la comprenda o no pueda aferrarse a esta justicia será fustigado por un constante remordimiento de conciencia y ciertamente será derribado. Ahí está hablando Lutero de mí cuando yo era joven. Y yo era más adventista que cualquier adventista. Yo andaba por el campus de la universidad con un libro llamado Santificación. Y así todos me veían a mí, estaba comiendo. No me relacionaba con casi nadie porque me estaba santificando. Ciertamente será derribado, pues para la conciencia no hay otro consuelo tan firme y seguro como el de la justicia pasiva. Cuán difícil es entender a la naturaleza humana que somos salvos por una justicia pasiva, una justicia que nos llega ya hecha y completa, en la cual no hay actividad nuestra, sino que otro fue el que actuó y tejió y completó esa justicia. Y me la entrega a mí por la sola fe. ¿Cómo le duele esta doctrina a los que se dicen ser hacedores de la ley?
Yo digo a los que se dicen ser hacedores de la ley, porque practiquen cualquier cosa que se les pide que mande con respecto al sábado, porque ese es el único mandamiento que les importa. Por lo demás, están calumniando y dando falso testimonio aquí en YouTube contra todos aquellos que no les gusta. Eso sí, son buenos para quebrantar el mandamiento, no darás falso testimonio. Mientras defienden el cuarto mandamiento, dan falso testimonio de otros. Como lo saben algunos, y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Ustedes que calumnian acá y dan falso testimonio de este servidor. Pero la naturaleza humana es tan débil y miserable que en los terrores de la conciencia y el peligro de muerte no podemos ver más que nuestras obras, nuestro mérito y la ley. La ley nos muestra nuestros pecados y al instante viene a nuestra memoria nuestra antigua vida de pecado. Entonces, en gran agonía de espíritu, el pecador gime y piensa para sí: me remuerde la conciencia, he vivido como un loco. Si Dios se apiadara de mí, prolongara mi vida, entonces cambiaría. La razón humana no deja de mirar su propia justicia activa, ni deja de preguntarse si está avanzando en su justicia propia, ni tampoco puede levantar sus ojos para fijarse en la justicia pasiva o cristiana, sino que se ampara en su propia justicia activa. Tan arraigado está este mal en nosotros. A ver, ¿en cuál parte de tu justicia activa te estás arraigando, te estás aferrando? ¿Tú prefieres presentarle a Dios tu justicia activa o prefieres presentarle una justicia en la que no tuviste parte alguna, sino una justicia que se te entrega por la pura, gratuita e inmerecida misericordia de Dios, la justicia de Cristo? ¿O quieres mezclar la justicia de Cristo con tu propia justicia activa? A ver, ¿qué le vas a añadir a Cristo, a su justicia, que en Él ya no existe infinitamente? ¿Qué piensas hay en tu propia obediencia a cualquiera de los mandamientos que ya no se encuentra más que sobrepujante y desbordando en la justicia de Cristo? Me van a decir, entonces usted está defendiendo el sábado. Cristo es el Señor del sábado para todos aquellos que me dicen que yo no creo en ese texto. Sí, pero allí Señor traduce al hebreo Yahvé. Allí la palabra Señor que se encuentra en el griego traduce el hebreo el yo soy. De tal modo que cuando Cristo dijo yo soy el Señor del sábado, Él estaba diciendo yo soy el yo soy del sábado. Yo soy la sustancia del sábado. Yo soy el cumplimiento del sábado. Por eso el Señor Jesús hacía todas esos milagros de sanidad en sábado, para que se dieran cuenta que en Él había llegado reposo y descanso. Y la enfermedad era símbolo del pecado en aquel entonces. Hoy no. Hoy la enfermedad es enfermedad. Y también puede ser, ¿no? Porque la enfermedad es resultado del pecado. Se nos van gastando los órganos del cuerpo. Sí, cada vez que me hacen a mí una prueba, no, que el colesterol, que esto, que aquello.
Pues es normal, ¿no? Vivo en la carne. A todos los santificados yo les digo, háganse una prueba de colesterol a ver cuán santificados están. A todos aquellos que dicen que viven de acuerdo al consejo de, ¿cómo es? Consejos alimenticios. Hágase una prueba de sangre para ver cómo están sus azúcares y su colesterol y todas las otras cosas. Ahí le va a decir la verdad en cuanto a su dieta, del régimen alimenticio. Bueno, por otro lado, Satanás, aprovechándose de la debilidad de nuestra naturaleza, ciertamente aumenta y agrava estos sombríos pensamientos en nosotros. Nos quedamos atónitos cuando la pobre conciencia se perturba, horroriza y aturde. Pues es imposible que la mente pueda por sí misma concebir consuelo alguno o fijarse solo en la gracia cuando siente el horror del pecado. Tampoco puede rechazar constantemente todos los argumentos a favor de sus obras, pues eso está muy por encima de nuestro ingenio y capacidad y aún fuera del alcance de la ley de Dios. La ley de Dios no te puede consolar en ningún momento. La ley de Dios en ningún momento te va a decir, mi hijito, qué bonito que me estás cumpliendo al 100%. Mi hijita, qué lindo que tus pensamientos son 100% de amor hacia tu prójimo o prójima. Que no le tienes envidia a nadie. Así que la ley de Dios no puede en ningún momento consolar la conciencia. La ley de Dios no fue dada para eso. Algunos aquí me citan ese versículo y lo citan de la versión que les conviene, donde dice, entonces abrogamos la ley de ninguna manera, más bien cumplimos la ley. No, eso no dice, eso no es lo que dice el griego. Allí dice, confirmamos la ley, confirmamos el valor de la ley, confirmamos que la ley ha cumplido su función de acusarnos, de derrumbarnos, de tirarnos a los pies de Cristo y decir, Señor, sálvame que perezco, cuando la ley ha hecho eso con nosotros. Ha terminado su función y nos ha enviado a Cristo, quien nos recoge y nos regala su justicia perfecta, su justicia cumplida en nuestro favor. En verdad, de todas las cosas del mundo, la ley es la más excelente, mas no puede acallar la conciencia mortificada. Por el contrario, la ley aumenta sus remordimientos y la arrastra a la desesperación, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Allí Lutero está realzando la verdadera función de la ley. Así que cualquiera que diga, no, que nosotros predicamos que la ley fue abolida y abrogada, mentirosos, están dando falso testimonio. Y por eso yo le digo a muchos que me escriben acá en el canal, no, que la obediencia a la ley, que los mandamientos. Y me dicen, a ver, ¿qué excusa vas a dar cuando llegues ante el juicio? Yo no voy a dar excusa alguna, yo solamente voy a presentar la justicia perfecta de Cristo en mi favor. La conciencia mortificada y afligida no tiene remedio alguno contra la desesperación y la muerte eterna. Debe aferrarse a la promesa de la gracia ofrecida gratuitamente en Cristo. Es decir, aferrarse a esta justicia pasiva o justicia cristiana. Si lo logra, encontrará reposo, encontrará sábado,
Por eso decimos que Cristo es nuestro sábado, porque cuando reposamos en esa justicia cristiana, hemos cumplido el sábado. El sábado nos manda a reposar en Cristo, en su justicia perfecta. Ojalá lo entendieras. Puedes reunirte todos los sábados que quieras. Yo no tengo problema con eso de que se reúnan los sábados, mis queridos hermanos, pero no le den valor de justificación al sábado, a su observancia, más bien deséchenlo de sus mentes. El sábado no tiene ni un ápice de valor para su justificación, no añade absolutamente nada a la justicia de Cristo. Porque Él ha reposado en la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era tu salvación. Y Él cumplió con la voluntad del Padre. Así que si nosotros logramos aferrarnos a esta justicia pasiva, encontraremos sábado. Podrá decir confiadamente, no busco la justicia activa o de obras, aunque sé que debo tenerla y cumplirla. Es decir, dar fruto. No obstante, aún si pudiera lograrla y cumplirla, fuera de dudas, no puedo confiar en ella, ni usarla como escudo contra el juicio de Dios. Esto nuevamente va en contra de la doctrina adventista. La doctrina adventista te muestra ese cuadro de un pintor famoso adventista, del juicio investigador, donde estás allí ante el trono y los ángeles allí con los libros abiertos mirando, y Cristo y una tremenda ley. No aparece la cruz por ningún lado. Y aparece a Jesús allí midiendo tu justicia activa contra las obras de la ley. Y tú calmaditamente esperando que en los libros se registre todo lo que sufriste y todo lo que perdiste, todo lo que te sacrificaste por guardar el sábado y cuánta otra cosa, el segundo diezmo, y tratando de usar tu justicia como escudo contra el juicio de Dios. Dios te libre y Dios me libre. Por tanto, me despojaré de toda justicia activa, tanto mía como de la ley de Dios, y simplemente abrazaré la justicia pasiva, la justicia de la gracia, la misericordia y la remisión de pecados. Esta es la justicia de Cristo y del Espíritu Santo. No la producimos. Tú no produces nada, aunque produzcas fruto en cuanto a la justicia que Dios quiere ver. Tú no produces absolutamente nada de justicia que te pueda justificar ante el trono de Dios. Pero nos sometemos a llevarla. Esto es precioso. Porque muchas veces nosotros decimos, tienes que someterte a llevar la cruz, a sufrir por Cristo. Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente te sometes a llevar? Es la justicia de Cristo, que no es tuya. De despojarte de cualquier justicia tuya y solo llevar la justicia de Cristo. Eso es sometimiento. De negarte a ti mismo. Eso es lo que quiere decir, niégate a ti mismo. Porque vas a llevar solo la justicia de Cristo, lo único que te puede justificar, y te vas a esconder de tu propia justicia. Esta justicia no se encuentra en nosotros, pero la recibimos como un don de Dios Padre por medio de Jesucristo.
Alabado y glorificado sea su santo nombre, porque esta ocasión en que estamos juntos acá, nos podemos regocijar de que todos nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido revestidos de una vez y para siempre con esta preciosa justicia de Cristo, que no nos será quitada ni arrebatada. Es nuestra, Dios cumple su promesa. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén.